Pero pronto se dieron cuenta de que tras las puertas de la casa se escondía un secreto que podía trastornar sus vidas. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Michael y Anna nunca habían conocido la comodidad de la estabilidad. Sus vidas, desde el momento en que se encontraron en aquella fiesta universitaria años atrás, habían sido una larga sucesión de compromisos y sacrificios que rara vez daban frutos. Eran jóvenes todavía, apenas en la mitad de sus veintitantos, con rostros que conservaban la suavidad de la juventud, pero con una mirada apagada por el cansancio, como si hubieran vivido mucho más de lo que marcaban sus documentos de identidad. Su apartamento era un cuarto minúsculo en la esquina de un edificio en ruinas, con las paredes descascaradas y el yeso desprendiéndose en tiras largas. El techo estaba parchado con tablas que se combaban cada vez que llovía, y el agua filtrada dejaba manchas oscuras que olían a moho. Cada noche los vecinos del piso superior discutían. Sus gritos atravesaban las paredes delgadas como papel y hacían eco en su habitación, mientras las cañerías temblaban cada vez que alguien intentaba ducharse. No era un lugar donde los sueños pudieran crecer, y sin embargo, por falta de algo mejor, se había convertido en su hogar a la fuerza. Michael trabajaba donde encontraba. Algunos días descargaba cajas en un almacén, otros ayudaba a cargar camiones en las afueras de la ciudad, y cuando la suerte lo acompañaba conseguía encargos como repartidor de comida, confiando en las propinas que rara vez superaban unas cuantas monedas. Nada duraba mucho y nada pagaba lo suficiente. Anna intentaba lo suyo con pequeños proyectos de diseño. Vendía pinturas improvisadas, limpiaba apartamentos por encargo y de vez en cuando conseguía un turno en algún café o restaurante. Siempre temporal, siempre inestable. Había meses en que tenían que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera, y casi siempre la decisión significaba vivir a base de fideos instantáneos, pan duro y las verduras más baratas del mercado de la esquina. Su ropa estaba gastada, los zapatos agujereados, y aunque a veces reían para espantar la desesperanza, ambos sabían que caminaban al filo de un abismo. Y sin embargo, dentro de esa rutina gris, cultivaban un sueño que se negaba a morir. Todas las noches, cuando se sentaban juntos en la mesa agrietada de su apartamento, hablaban del mismo tema. Una casa. No un palacio, ni una mansión lujosa, sino un lugar propio, donde no escucharan las peleas ajenas a través de los muros, donde el olor a humedad no los acompañara cada despertar y donde los caseros no golpearan la puerta exigiendo lo que no podían pagar. Una casa pequeña, quizá con un jardín, un espacio donde plantar un árbol y verlo crecer. La idea parecía casi absurda en su situación, pero repetirla se había convertido en su rito diario. Una forma de recordarse que tal vez el futuro podía ofrecerles algo más que cuentas impagables y noches de insomnio. Una madrugada, mientras Anna se entretenía sin ganas navegando en su teléfono, tropezó con un anuncio que llamó su atención. Era una página de subastas de propiedades en zonas rurales, y la mayoría de los anuncios parecían relictos de otra época. Casas derrumbadas, tejados caídos, ventanas tapadas con tablones. Sin embargo, lo que la dejó en silencio fueron los precios. Eran tan bajos que resultaban inverosímiles, mucho menos de lo que costaba un año de alquiler en la ciudad. Al principio se rió, pensando que debía de haber algún truco, pero la curiosidad la llevó a revisar más fotos y descripciones, y su risa se fue apagando. Michael, que estaba recostado a su lado, se inclinó para mirar la pantalla. Vio cabañas con hectáreas de tierra vendidas, tal como están, granjas descuidadas y, entre los últimos listados, una entrada peculiar. Propiedad histórica de 200 años, parcialmente colapsada, requiere restauración completa. La fotografía era borrosa y tomada desde lejos, pero la silueta de un edificio imponente se distinguía entre los árboles, con el tejado irregular y las ventanas oscuras. El pie de foto era casi despectivo. Estructura inestable. Riesgos para el comprador. No se aceptan devoluciones. El corazón de Michael dio un vuelco. Había algo en aquella imagen que lo atraía con una fuerza inexplicable. Recordó su pasión de adolescente por recorrer barrios antiguos, imaginando las vidas que habían pasado por esas casas.
El impulso de historiador que aún vivía en él le susurraba que había algo especial en aquella construcción. La parte racional, la que sabía exactamente cuánto tenían en la cuenta y lo imposible de su situación, le gritaba que ni lo pensara. Ni siquiera podían permitirse una cama nueva, mucho menos una mansión derruida en medio del campo. Pero la imagen quedó grabada en su mente, como un murmullo que no se apagaba. El día de la subasta llegó más rápido de lo que esperaban. Encendieron su viejo portátil en la mesa de la cocina, mientras el zumbido del refrigerador llenaba el silencio. A través de la pantalla vieron desfilar propiedades una tras otra. Los nombres de los postores se multiplicaban en tiempo real. Las cifras subían vertiginosamente y las casas cambiaban de dueño en cuestión de segundos. Las cabañas desaparecían antes de que Michael pudiera pensarlo. Las granjas se esfumaban de su alcance en un parpadeo. La esperanza se diluía y Ana estaba a punto de cerrar la ventana cuando apareció la fotografía del viejo caserón. El dedo de Michael se movió casi sin que él lo decidiera. Hizo una oferta mínima, convencido de que en segundos alguien la superaría. El corazón se le encogió en el pecho, esperando la avalancha de cifras. Pero los segundos pasaron, el precio se mantuvo, y de pronto un mensaje apareció en la pantalla. «Felicidades, usted ha ganado». Por un instante ninguno respiró. Ana palideció, sus labios temblaban. «¿Cuál es?», preguntó con un hilo de voz. Michael amplió la imagen y ahí estaba. La mansión de 200 años, con la fachada cubierta de enredaderas, el techo hundido y el porche devorado por malezas. La descripción era brutal en su frialdad. Estructura inestable, propiedad abandonada por décadas. El comprador asume toda responsabilidad. No hay devoluciones. Se quedaron petrificados, como si la pantalla los hubiera traicionado. El dinero ya había salido de su cuenta y no había marcha atrás. Michael intentó reír, pero el sonido fue hueco, casi un gemido. Ana se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué hemos hecho?», susurró. La semana siguiente fue un torbellino. Vendieron lo poco que no podían cargar. Embalaron el resto en una furgoneta alquilada y dejaron atrás la ciudad que los había exprimido hasta el cansancio. El horizonte urbano se desvanecía en el retrovisor mientras Ana observaba en silencio, con una expresión que Michael no podía descifrar. Él sujetaba el volante con fuerza, tratando de sofocar el miedo que le subía por la espalda. Cada kilómetro los alejaba del ruido y los llevaba hacia un futuro tan incierto como el cielo nublado que se extendía sobre ellos. El paisaje cambiaba lentamente. Las autopistas se convertían en carreteras angostas, los edificios quedaban atrás y se abrían paso campos interminables. Los campos cedieron a bosques espesos y pronto atravesaban pueblos tan pequeños que parecían recuerdos más que lugares habitados. Gasolineras oxidadas, diners con carteles despintados, casas que se inclinaban hacia un costado como vencidas por el tiempo. En cada parada, miradas extrañas los seguían, mezcla de sospecha y compasión. Cuando Michael mencionaba la dirección del caserón, algunos fruncían el ceño, otros simplemente se callaban y se daban la vuelta. Al fin encontraron el camino que se internaba entre los árboles hasta su nueva casa. La furgoneta se sacudía sobre las raíces y baches, y de pronto, ahí estaba. La mansión se erguía al final del sendero, como un gigante esquelético contra el cielo gris. Ambos se quedaron sin aliento, aunque por motivos distintos. El edificio era enorme, pero su grandeza estaba devorada por la ruina. Las ventanas eran huecos negros, unas tapiadas, otras quebradas. El porche se hundía sobre sí mismo. Una contraventana colgaba de una bisagra oxidada. Enredaderas y maleza cubrían la fachada, como si la naturaleza intentara tragarse la estructura entera. El aire estaba pesado, inmóvil, impregnado del olor a madera húmeda y tierra mojada. Michael apagó el motor y por un largo momento ninguno se movió. Se quedaron en silencio, observando la casa, atrapados entre la admiración y el miedo. «Parece embrujada», murmuró Ana finalmente. Michael intentó sonreír, pero la garganta se le secó. Embrujada o no, era suya. Salieron de la furgoneta y el crujido de las hojas secas bajo sus pies sonó como un preludio. El inicio de una historia que aún no podían imaginar. Una historia que uniría a la pobreza con la promesa de riqueza y los arrastraría al corazón de secretos
demasiado viejos para permanecer dormidos. Esa primera noche en la mansión fue tan inquietante como habían temido. Extendieron sus sacos de dormir en el vestíbulo, un espacio tan vasto que la pequeña linterna apenas creaba islas de luz en medio de un océano de sombras. El aire olía a madera podrida y polvo acumulado durante décadas. Cada movimiento se amplificaba, como si los muros escucharan. Ana se envolvió en su manta con los ojos muy abiertos, y Michael no dejaba de mirar hacia arriba, donde el techo se perdía en tinieblas que parecían albergar miradas invisibles. Apenas pudieron dormir, y cuando el cansancio por fin los venció, se vieron sacudidos por crujidos repentinos en las vigas y golpes secos en la madera. Al amanecer, despertaron con la sensación de haber envejecido varios años en una sola noche. Michael se levantó dolorido del suelo duro y abrió las puertas principales. Afuera, la luz era pálida, el aire frío y cargado de humedad. El terreno se extendía salvaje, con maleza hasta la cintura y enredaderas que trepaban por las columnas del porche. Se quedó de pie, respirando despacio, como si tratara de espantar el peso del miedo. Ana lo alcanzó y juntos bebieron café instantáneo en tazas de lata, sin hablar mucho, con la mirada fija en aquel gigante herido que ahora les pertenecía. A la luz del día los daños eran aún más evidentes. Cristales rotos, tejas sueltas, grietas en las chimeneas. Pero había también una dignidad extraña, un vestigio de majestuosidad que resistía el paso del tiempo. Michael fue el primero en romper el silencio. Su voz sonaba áspera. Debemos ver con qué estamos lidiando. Ana asintió, aunque sus ojos no se apartaban de las barandillas rotas del porche. No necesitaban admitir que estaban asustados. Reunieron linternas, guantes y máscaras de papel baratas, y dieron el primer paso hacia el interior de la casa que empezaba a revelar, poco a poco, sus secretos. La mañana siguiente a su llegada fue gris y silenciosa. Michael y Ana se levantaron con el cuerpo entumecido por el frío y la dureza del suelo, y aunque habían pasado la noche juntos en el vestíbulo, sentían que los separaba un vacío hecho de miedo y desconfianza. El amanecer apenas había teñido el cielo de un color blanquecino, y la luz que entraba por los ventanales rotos hacía que las partículas de polvo parecieran espectros suspendidos en el aire. Michael preparó un poco más de café instantáneo, el agua hervida en una pequeña hornilla portátil, y le ofreció una taza a Ana. Ninguno de los dos dijo gran cosa, como si temieran que sus palabras pudieran despertar algo oculto en las paredes. El silencio pesaba, interrumpido solo por los crujidos profundos de la madera, que parecía quejarse bajo sus pies. Decidieron, después de un largo rato, que no podían posponer lo inevitable. Tenían que empezar a explorar el interior del caserón con más cuidado, conocer lo que habían comprado, aunque cada fibra de sus cuerpos se resistiera. La linterna en la mano de Michael dibujaba haces de luz que apenas alcanzaban a iluminar los pasillos. Caminaban despacio, con pasos medidos, sintiendo cómo cada tablón respondía a su peso, con un lamento que resonaba en los rincones. El vestíbulo, que la noche anterior les había parecido un abismo insondable, de día revelaba las huellas de un esplendor extinguido. Un gran reloj de pie detenido en las 2:15, un candelabro caído, la escalera majestuosa cubierta de polvo y telarañas. Ana acarició el pasamanos, notando bajo la mugre los tallados delicados que aún conservaban una belleza innegable. Le provocó un escalofrío imaginar a familias elegantes subiendo esos escalones, mientras sirvientes se apresuraban con bandejas y niños corrían riendo por la baranda. Ahora todo era silencio, un silencio demasiado vivo. Las primeras habitaciones que abrieron estaban sumidas en la penumbra. Un salón donde aún colgaban cortinas de terciopelo carcomidas, un piano ladeado en un rincón con las teclas amarillentas deformadas por la humedad, una alfombra deshecha por insectos. Michael no pudo resistir y presionó una tecla. El sonido que brotó fue un lamento hueco, como un suspiro atrapado. Ana lo miró con reproche, y él se encogió de hombros, pero la sensación de haber perturbado un silencio que no les pertenecía los acompañó durante el resto del recorrido. Llegaron a lo que alguna vez había sido un comedor. La visión los dejó paralizados. Parte del techo se había desplomado sobre la larga mesa central, que todavía estaba puesta con platos rotos y copas quebradas.
como si la cena hubiera sido interrumpida de manera repentina y definitiva. Las sillas seguían alineadas, algunas volcadas, otras intactas, y los restos de la vajilla se mezclaban con el polvo y la madera astillada. Ana se estremeció, con la sensación de haber irrumpido en una fotografía congelada en el instante mismo de una tragedia. Michael se acercó con cuidado y tocó un fragmento de losa, frágil y amarillenta. No dijo nada, pero el nudo en su garganta lo delataba. En la cocina la situación era aún más desoladora. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, los armarios colgaban de bisagras oxidadas y el suelo se había combado por años de filtraciones. El aire olía a podredumbre y óxido. Ana evitó mirar demasiado tiempo el fregadero, que estaba lleno de agua estancada y herrumbrosa, como si hubiera permanecido allí desde hacía décadas. La sensación de abandono se mezclaba con otra cosa, algo más difícil de nombrar. Una atmósfera expectante, como si el lugar aún aguardara a sus habitantes. Fue Michael quien, al volver al vestíbulo, reparó en una puerta estrecha al final de un pasillo lateral. La madera estaba hinchada por la humedad y costó abrirla. Al hacerlo, un aire helado salió desde el interior, levantando motas de polvo que les hicieron toser. Una escalera angosta descendía hacia la oscuridad del sótano. Michael encendió su linterna y empezó a bajar, con Ana siguiéndolo de cerca, aferrada a su hombro como si su contacto pudiera protegerla. Cada peldaño crujía y el aire se volvía más denso, cargado de olor a tierra y moho. El sótano era un espacio amplio, con suelo de tierra apisonada y techos bajos atravesados por vigas cubiertas de telarañas. Viejas cajas rotas se amontonaban en un rincón, herramientas oxidadas yacen tiradas entre la suciedad. Contra la pared, medio oculto por un manto de polvo, había un baúl de madera con herrajes corroídos. Michael apartó las telarañas con la mano y empujó la tapa. El chirrido de las bisagras llenó el aire como un grito ahogado. Dentro encontraron un conjunto de papeles amarillentos, fotografías en sepia y pequeños objetos envueltos en tela deshilachada. Michael tomó una de las fotos y el corazón se le detuvo por un instante. En la imagen, un grupo de personas posaba frente a la fachada del mismo caserón. Una familia blanca, vestida con ropas elegantes de principios del siglo XX, rodeada por varios sirvientes negros. Lo que hizo que Michael se quedara sin aliento fue el rostro de uno de esos sirvientes. Tenía sus mismos rasgos, la misma mandíbula, los mismos ojos. Ana, que miraba por encima de su hombro, susurró con incredulidad: «¿Se parece a ti?» Michael tragó saliva, intentando restarle importancia. «Solo es coincidencia», murmuró, aunque su voz temblaba. Continuó revisando el contenido del baúl. Cartas escritas con caligrafía fina, registros de propiedad, recibos. Los nombres se repetían: Patterson, la familia dueña de la finca, y entre los nombres de los sirvientes, uno en particular lo dejó helado. Sarah Johnson, el mismo nombre de su abuela. El silencio del sótano se volvió más opresivo. Ana lo miraba con ojos muy abiertos, comprendiendo al mismo tiempo la magnitud de lo hallado. Michael dobló cuidadosamente una de las cartas y la guardó en su bolsillo. «Luego lo revisaremos», dijo con un tono forzado. Su pecho latía con violencia, pero no podía quedarse más tiempo allí. Subieron las escaleras de vuelta, cada paso resonando como un eco de algo irremediable. De regreso en el vestíbulo, trataron de seguir explorando, aunque sus pensamientos seguían atrapados en el descubrimiento. Ana, más sensible a los detalles, empezó a notar marcas extrañas en los marcos de las puertas y ventanas. Símbolos tallados en la madera, figuras rudimentarias de estrellas, cruces, líneas que se entrelazaban. Pasó el dedo sobre una de ellas y un escalofrío le recorrió el cuerpo. «¿Qué crees que significan?», preguntó. Michael examinó uno de los símbolos con seriedad. «Marcas de protección», dijo tras un momento. «Antes la gente solía grabarlas para alejar la mala suerte. O algo peor». Las palabras quedaron flotando en el aire, más inquietantes que un silencio absoluto. El cansancio los empujó a detener la exploración avanzada a la tarde. Se aventuraron a subir la escalera principal. Los peldaños crujían bajo sus pies y el aire era aún más frío en la planta superior. Los dormitorios parecían cápsulas del tiempo, paredes empapeladas con flores marchitas,
camas de hierro oxidadas, viejos baúles abiertos donde aún quedaban prendas de ropa raídas. En uno de los cuartos encontraron un tocador con un espejo agrietado pero intacto. Ana se detuvo frente a él, observando su reflejo distorsionado por las fisuras. Por un instante creyó ver un movimiento detrás de ella, una figura fugaz en el rincón de la habitación. Se giró de golpe, con el corazón desbocado, pero no había nadie. No se lo contó a Michael, que en ese momento estaba revisando otro armario. Al caer la tarde regresaron al vestíbulo, exhaustos y turbados. Extendieron de nuevo sus sacos de dormir, encendieron la linterna y trataron de cenar unos sándwiches fríos. Las sombras se alargaban por las paredes, y los símbolos tallados en la madera parecían retorcerse bajo la luz temblorosa. Hablaron poco, apenas un par de frases murmuradas, y pronto el silencio fue sustituido por el rumor de sus respiraciones inquietas. Ana cerró los ojos, aunque sabía que no dormiría profundamente. Michael permaneció despierto más tiempo, con la mirada fija en el techo alto y oscuro. Le pareció escuchar voces lejanas, un murmullo suave que podría haber sido el viento. Pero el recuerdo de aquel sirviente con su mismo rostro no lo dejaba en paz. Cerró los ojos y buscó la mano de Ana, aferrándose a ella como a una tabla de salvación. Cuando la penumbra de la madrugada se espesó en el interior de la casa, un crujido se oyó en lo profundo del pasillo. Después, pasos, lentos, deliberados, avanzando sobre la madera con un ritmo que heló la sangre de Michael. Contuvo la respiración, escuchando cómo la casa se quejaba como un animal que despierta tras un largo sueño. No estaba seguro de si se trataba de su imaginación o de algo más real. Lo único cierto era que la mansión, con cada minuto que pasaba, parecía menos una ruina y más una presencia vigilante. Al amanecer, con los ojos hinchados por la falta de sueño, Ana y Michael se miraron y comprendieron sin decirlo que el día siguiente debía llevarlos más lejos aún. Debían regresar al sótano, revisar esas cartas y quizás buscar en el pueblo pistas de quiénes habían sido realmente los Patterson y los sirvientes que habían habitado aquellas paredes. La casa ya no era solo una carga económica, era un enigma, una herencia inesperada y peligrosa que se abría paso en la sangre de Michael y se imponía en la vida de ambos, recordándoles que el pasado rara vez se queda enterrado. El tercer amanecer en la casa se presentó con un cielo cubierto y pesado, como si la misma naturaleza acompañara la sensación de opresión que había invadido a Michael y Ana desde que pusieron un pie en aquel lugar. La noche anterior apenas habían logrado dormir. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento que se colaba entre las rendijas, los mantenía en vilo. La imagen del sótano y del baúl con el nombre de Sarah Johnson aún flotaba en sus mentes como una marca indeleble. Michael, con la fotografía del sirviente tan parecido a él guardada en el bolsillo, se despertó antes que Ana y salió al porche, donde el aire frío lo recibió con un aroma a tierra húmeda. Miró hacia los campos descuidados, tratando de convencerse de que todo era casualidad, de que no existía un lazo real entre él y aquellas paredes, pero en el fondo sentía que algo lo reclamaba con la fuerza de una verdad enterrada demasiado tiempo. Ana lo encontró sentado en los escalones, con la cabeza entre las manos, y se sentó a su lado en silencio. Pasaron varios minutos sin hablar, hasta que él levantó la vista y dijo con voz ronca que no podía sacarse de la cabeza el nombre de Sarah, ni el parecido de aquel rostro en la foto. Ella lo tomó de la mano y lo instó a que fueran al pueblo a buscar más información, aunque ambos sabían que la casa misma parecía querer que encontraran las respuestas dentro de sus límites. Aún así, un instinto de prudencia los llevó a emprender el camino hacia la pequeña biblioteca que habían visto al pasar días atrás. El edificio era bajo, de ladrillos oscuros y ventanas estrechas cubiertas de polvo. Al entrar, un aire viciado a papel envejecido los envolvió. Michael se lanzó directamente hacia la sección de historia local, hojeando libros y periódicos viejos con una urgencia que sorprendió a Ana. Ella se distrajo recorriendo los estantes hasta que una voz áspera interrumpió sus pensamientos. Una anciana de lentes semicirculares la observaba con ojos penetrantes. «Ustedes compraron la casa de los Patterson, ¿verdad?», preguntó, más como afirmación que como duda. Ana dudó antes de asentir, y la mujer bajó la voz, como si temiera que otros escucharan. «Mi madre contaba historias de ese lugar,
Decía que estaba maldito, que los dueños desaparecieron una noche y que los criados tuvieron algo que ver. Algunos decían que huyeron por deudas, otros que fueron asesinados. Lo único cierto es que desde entonces nadie quiso quedarse mucho tiempo. La casa no los dejaba. Ana sintió un estremecimiento. Preguntó si la mujer sabía algo de los sirvientes, pero la anciana negó con la cabeza. Quizá en los registros del condado, en censos viejos o papeles de propiedad. Pero la gente no habla de eso. Demasiada sangre en esas memorias. Señaló a Michael, que ya estaba rodeado de recortes y notas. Él busca en el lugar correcto. Regresaron horas más tarde con una carpeta llena de fotocopias. Esa noche, en el vestíbulo, extendieron los papeles en el suelo iluminados por la luz trémula de la linterna. Entre nombres de propietarios y trabajadores, uno volvía a aparecer. Sarah Johnson, año tras año. Michael leyó en voz alta con un nudo en la garganta, y cada repetición del nombre lo hundía más en la certeza de que estaba frente al rastro directo de su sangre. Ana lo observaba en silencio, comprendiendo que esa conexión era algo mucho más profundo que una coincidencia. Al día siguiente decidieron explorar los terrenos, que hasta entonces habían evitado. La hierba les llegaba a la cintura, y avanzar era una tarea ardua. Fue Ana quien tropezó con una piedra apenas visible bajo la maleza. Se inclinó y apartó las enredaderas, descubriendo un rostro erosionado por los años, una lápida inclinada, casi tragada por la tierra. Llamó a Michael y juntos despejaron más espacio. Aparecieron varias piedras semejantes, alineadas en filas torcidas. El aire parecía más frío en ese sector, como si las sombras se aferraran a los nombres grabados en la piedra. En el centro encontraron una tumba más cuidada que las demás, coronada por un pequeño cripta de piedra sellada con hierro oxidado. Y ahí, en una lápida sencilla, estaba escrito el nombre que heló la sangre de Michael: Sarah Johnson, 1868-1920. Se arrodilló frente a la inscripción y pasó los dedos por las letras gastadas, como si temiera que desaparecieran bajo su tacto. Un silencio reverente los envolvió. Ana le apoyó una mano en el hombro y susurró: «Ella está aquí». Michael no pudo responder. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos mientras sentía que el peso de generaciones enteras se apoyaba en él. Aquella noche, de vuelta en la casa, Michael volvió al sótano decidido a revisar de nuevo el baúl. Apartó los papeles y encontró un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran de Sarah. Las manos le temblaban mientras desplegaba el papel quebradizo. Eran mensajes sencillos, escritos a sus hijos y nietos, donde relataba las largas jornadas de trabajo, los castigos impuestos por los Patterson, las esperanzas de un futuro distinto. Una carta en particular lo dejó sin aliento. La tinta parecía temblorosa, como escrita con prisa. «Esta casa ha visto demasiado dolor, pero rezo porque algún día nuestra sangre camine por estos pasillos, no como sirvientes, sino como dueños, que reclamen lo que nos fue negado». Michael leyó en voz alta, y su voz se quebró al final. Ana se inclinó sobre él, con los ojos húmedos. «Es como si te hablara directamente». Él cerró la carta con cuidado reverencial, consciente de que tenía en sus manos un testamento de voluntad y memoria. Pero a medida que el vínculo con Sarah se hacía más fuerte, los fenómenos en la casa también aumentaban. Esa noche, Ana despertó sobresaltada al escuchar un canto suave, una especie de nana que parecía venir de los pisos superiores. Se sentó rígida, con el corazón latiendo a toda prisa, y escuchó el eco tenue de unos pasos que avanzaban sobre el techo de madera. Llamó a Michael, que ya estaba despierto con los ojos muy abiertos. Ninguno de los dos se atrevió a moverse. El murmullo se desvaneció lentamente, pero el miedo quedó grabado en ellos como fuego en la piel. La mañana siguiente, mientras limpiaban una de las salas laterales de la biblioteca, Michael notó una corriente de aire que no debería estar allí. Palpó el muro de madera y percibió un hueco. Llamó a Ana y juntos buscaron un borde, hasta que encontraron una rendija casi invisible. Con un esfuerzo, lograron abrir un panel escondido. El aire que salió de allí estaba cargado de polvo y olor a encierro. Tras un pasillo estrecho, encontraron otra puerta con una manija de hierro oxidada. Michael tiró de ella, y tras un chirrido prolongado, la puerta cedió. Lo que descubrieron parecía intacto,
como si el tiempo no hubiera corrido en ese rincón. Una habitación oculta, con estantes repletos de cajas, cuadernos, fotografías. En el centro, una mesa de madera y sobre ella, un cuaderno encuadernado en cuero. Michael lo abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra de Sarah. Allí, con una minuciosidad conmovedora, había narrado su vida, el sufrimiento de los sirvientes, los castigos recibidos, las pequeñas rebeliones clandestinas, los susurros de esperanza. Era un registro de dolor y resistencia que había permanecido oculto durante décadas. Ana exploró las cajas y encontró fotografías de hombres y mujeres en ropas de trabajo, niños descalzos, miradas firmes a pesar del cansancio. Entre ellas, una imagen de Sarah misma, con la mirada dura y desafiante, que parecía atravesar el tiempo para encontrarse con Michael. También halló objetos pequeños, un broche de plata manchado, unos guantes desgastados, un vestido infantil cuidadosamente doblado. Cada pieza era un eco de vidas que se negaban a desaparecer. En el fondo del cuaderno apareció una carta distinta, guardada bajo el vestido. El papel estaba amarillento, pero las palabras aún se leían con claridad. Si lees esto, eres mío, mi sangre, mi descendencia. Esta casa fue nuestro yugo y nuestra condena, pero será también nuestra redención. Aquella noche nos levantamos, no solo por venganza, sino para que nuestros hijos un día caminaran libres en estos pasillos. Que nadie entierre nuestra verdad de nuevo. Michael sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en la silla frente a la mesa. Podía ver en su mente aquella noche de rebelión, los pasos apresurados en los corredores, el miedo de los Patterson, la determinación de los sirvientes. El misterio de la desaparición de la familia ya no era un misterio. Era una insurrección silenciada, una verdad enterrada bajo capas de olvido y miedo. Ana, de pie junto a él, lo miraba con una mezcla de asombro y terror. Se quedaron largo rato en silencio, con la linterna proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. Al fin, Ana rompió el silencio y dijo con voz firme que aquella carta había sido escrita para él, para ellos, para que la memoria de Sarah no se perdiera jamás. Michael asintió despacio, con los ojos empañados, comprendiendo que habían cruzado un umbral del que ya no podrían volver atrás. Cuando salieron de la habitación oculta, el caserón parecía distinto. Las paredes respiraban, los pasillos susurraban. Ya no era solo un montón de ruinas, sino un testigo vivo de un pasado que exigía ser recordado. Y mientras regresaban al vestíbulo, comprendieron que lo que habían descubierto no era un simple hallazgo. Era una herencia, una carga y una promesa. La mansión había dejado de ser un refugio en ruinas. Ahora era un escenario de memorias latentes, un espacio donde la historia se resistía a morir. Y ellos, sin quererlo, se habían convertido en los guardianes de esa verdad. Los días posteriores al hallazgo de la habitación oculta transcurrieron como si el tiempo hubiera perdido su ritmo natural. Michael y Ana despertaban con la primera claridad que se filtraba por los ventanales rotos y se dormían exhaustos bajo el temblor inconstante de la linterna. El diario de Sarah permanecía abierto sobre la mesa del vestíbulo, como si fuera un altar, y cada mañana Michael leía fragmentos en voz alta, buscando en esas palabras no solo respuestas sino también una dirección. Ana lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y preocupación, pues lo veía cada vez más absorto, casi consumido por la voz de su antepasada. La mansión, entretanto, parecía reaccionar a ese despertar. Cada día mostraba un signo más de que los vigilaba, de que esperaba algo de ellos. Al principio fueron accidentes que podían explicarse de manera racional. Un pedazo de techo que se desplomó justo cuando Ana estaba limpiando cerca. Una viga que se estremeció como si alguien invisible la empujara. Una puerta que se cerró de golpe al menor soplo de viento. Pero mientras los minutos se acumulaban, la sensación se volvía más insistente. No eran coincidencias, era la casa misma poniéndolos a prueba. Ana estuvo a punto de ser alcanzada por un trozo de yeso que cayó del techo. Si hubiera dado un paso más, se habría lastimado de gravedad. Michael la abrazó con fuerza después de apartarla del derrumbe, pero en sus ojos brillaba un miedo que no quiso confesar. Ella, temblando todavía, murmuró que la casa estaba viva. Él no respondió.
La precariedad de sus recursos empeoraba la tensión. Cada viaje al pueblo para conseguir clavos, tablas, herramientas o incluso comida reducía lo poco que quedaba de sus ahorros. Michael tuvo que desprenderse de su guitarra, un instrumento que había cargado desde la universidad, empeñándola en una tienda con la vaga promesa de recuperarla algún día. Ana, con lágrimas contenidas, vendió 2 de sus pinturas más queridas por un precio ridículo. Las cenas se reducían a fideos y judías enlatadas. Las discusiones se volvían más frecuentes y más agrias. Se reprochaban pequeñas cosas. ¿Quién había olvidado cerrar la puerta del sótano? ¿Quién se había tardado más en volver con agua? ¿Quién no estaba esforzándose lo suficiente? En medio de esas peleas, sin embargo, algo más fuerte los unía, una convicción que no lograban abandonar. La casa no podía dejarlos ir. El pueblo tampoco ayudaba a aligerar la carga. Había quienes, en el café del centro, murmuraban a propósito lo inútil de su empeño, convencidos de que no duraría en el invierno. Una mujer de cabello canoso llegó a decir en voz alta que esa mansión debía haber sido derribada hace años. Pero entre esas voces hostiles había destellos de humanidad. El dueño de la ferretería dejó una caja de clavos extra en la bolsa de Michael sin cobrarle. Un joven del aserradero ayudó a cargar tablas pesadas hasta la furgoneta. Un granjero dejó un manojo de leña frente al portón sin decir palabra, desapareciendo después entre los árboles. Aquellos gestos breves les dieron fuerza para seguir, pero también confirmaban que todos los ojos los observaban, expectantes, como si su lucha se hubiera convertido en un espectáculo local. Dentro de la mansión, la resistencia de la casa se volvió más tangible. Las puertas que dejaban abiertas aparecían cerradas con violencia. Las habitaciones cambiaban de temperatura en cuestión de segundos. Un aire helado recorría los pasillos sin motivo. Ana escuchaba de nuevo aquella canción tenue en las noches, una nana entonada por una voz femenina que no reconocía. Michael a veces despertaba sobresaltado con la certeza de que alguien lo vigilaba desde la escalera, una figura inmóvil en la penumbra que se desvanecía cuando parpadeaba. No se lo confesaron mutuamente de inmediato, cada uno temiendo sonar insensato, pero al final las palabras salieron en susurros cargados de miedo. Los dos habían visto y oído cosas que no podían explicarse. La tensión alcanzó un nuevo punto una tarde en que Michael, mientras limpiaba una sección de la biblioteca, encontró otra corriente de aire donde no debía haber ninguna. Recordó de inmediato la puerta secreta que los había conducido al diario de Sara. Golpeó la pared y ésta respondió con un sonido hueco. Llamó a Ana y juntos trabajaron para desprender un panel. Tras el polvo emergió un compartimento oculto, lleno de carpetas y cuadernos. Al abrirlos, sus manos temblaron. Eran los diarios de los Patterson. Las páginas, escritas con letra nerviosa, revelaban un miedo creciente. El patriarca anotaba su desconfianza hacia los sirvientes, los rumores de rebelión que crecían en la plantación, la sospecha constante de que era observado en su propia casa. Describía noches en vela con la pistola siempre al alcance y castigos cada vez más crueles para quienes sospechaba de traición. Ana, leyendo por encima del hombro de Michael, sintió un escalofrío al ver cómo aquellas palabras corroboraban, desde el otro lado, la tensión que había desembocado en tragedia. En una de las últimas entradas, la mano del Patterson parecía temblar sobre el papel. Esta noche lo resolveremos. Hoy aprenderán lo que significa la lealtad quebrantada. La fecha coincidía con la noche en que toda la familia desapareció. El descubrimiento los sacudió. Por un lado estaba la voz de Sara, que narraba el dolor de los sirvientes y su decisión de rebelarse. Por otro, la voz de los Patterson, que respiraba miedo y represión. Dos verdades enfrentadas en las mismas paredes. Dos memorias que no podían reconciliarse. Michael cerró el cuaderno con gesto grave, y Ana se abrazó a sí misma, consciente de que el peso de aquel lugar iba más allá de su comprensión. La noche que siguió a esa revelación fue la más violenta que habían vivido. Un viento súbito azotó la casa, aunque el cielo estaba despejado. Las contraventanas se golpeaban con furia, los tablones temblaban como bajo un terremoto. El canto que Ana había escuchado en noches anteriores volvió, pero esta vez no era un susurro. Era un lamento desgarrador que se extendía por todos los pasillos.
Los pasos resonaban en la planta superior, carreras rápidas que no correspondían a ningún ser visible. Michael y Anna se refugiaron en el vestíbulo, abrazados, mientras la linterna parpadeaba sin control. De pronto, un espejo en el comedor estalló con un estruendo ensordecedor, lanzando fragmentos de vidrio que se esparcieron como lluvia brillante por el suelo. Anna gritó y Michael la cubrió, sintiendo los fragmentos golpear su espalda. La casa crujía como si fuera a partirse en dos. El rugido del viento se mezclaba con truenos inexistentes y con voces que parecían salir de las paredes. Fue una tormenta imposible, una convulsión de la mansión misma que los mantenía presos en su furia. Cuando al fin todo se calmó, el silencio cayó con un peso insoportable. Apenas podían respirar, los corazones desbocados. Se miraron sin necesidad de palabras. Lo entendían. La casa no solo les mostraba fragmentos del pasado, les exigía un acto. No bastaba con descubrir la verdad. Debían reconocerla, darle voz a ambas partes, no solo al sufrimiento de los sirvientes, ni al miedo de los Patterson, sino al choque completo que había quedado atrapado en esas paredes. Anna, con las manos aún temblorosas, rompió el silencio y dijo que si no lo hacían, la casa no los dejaría en paz. Michael, con el rostro cubierto de polvo y sudor, asintió lentamente. En lo profundo de su corazón sabía que tenía razón. Aquel lugar no era una ruina cualquiera, era un altar de memoria, una herida abierta. Y hasta que ellos no la reconocieran en su totalidad, seguiría supurando con cada noche, con cada sombra, con cada voz. La mansión, con sus paredes agrietadas y su techo quebrado, había dejado claro que no era suya todavía. No podían adueñarse de ella sin pagar el precio de la verdad. Y en el silencio posterior a la tormenta, con los fragmentos del espejo aún esparcidos por el suelo, Michael y Anna comprendieron que estaban frente al momento decisivo. Aceptar o ser devorados por la memoria que clamaba desde el fondo de la tierra y de sus muros. La mañana después de la tormenta, amaneció con una luz apagada que se filtraba apenas entre las nubes bajas. La casa parecía contener el aliento, como si se hubiera cansado de su propio estallido de furia y aguardara ahora en un silencio expectante. Michael y Anna recogieron los fragmentos de vidrio dispersos por el comedor y apartaron pedazos de yeso que habían caído en el vestíbulo, pero sus movimientos eran mecánicos, sin energía. El recuerdo del estruendo, de las voces y de aquel canto desgarrador seguía vibrando en el aire. Ambos sabían que el estallido no había sido una amenaza vacía, sino un mensaje claro. La mansión no los aceptaría hasta que ellos asumieran el peso de la historia que guardaba. Esa tarde, como si una fuerza invisible los guiara, regresaron al terreno donde habían hallado las tumbas. Las hierbas todavía crecían descontroladas, pero ahora ya no parecían simplemente maleza. Se alzaban como un manto que protegía a los muertos. El aire alrededor del pequeño cementerio era más denso y frío. Michael se detuvo frente al cripta sellada, el hierro cubierto de óxido, y con esfuerzo hizo palanca hasta que el portón se abrió con un chirrido que retumbó en el silencio. El interior olía a piedra húmeda y a polvo antiguo. Bajaron por los escalones y vieron las paredes alineadas con nichos. Algunos guardaban restos en ataúdes descompuestos, otros estaban vacíos. En el centro se levantaba un sarcófago de piedra, agrietado pero sólido. La inscripción sobre la tapa era apenas legible. A quienes permanecen, recuérdenos. Anna, de rodillas, rozó las palabras con los dedos y las repitió en voz baja, como si pronunciara una oración. Michael apoyó la palma sobre la fría superficie y sintió un peso extraño en el pecho, una presión que lo obligaba a hablar, aunque las palabras se le atascaban en la garganta. De regreso en la mansión, encendieron la linterna sobre la mesa del vestíbulo. Colocaron a un lado las cartas de Sarah, al otro los diarios de los Patterson. Michael comenzó a leerlos en voz alta, alternando uno y otro. El tono de Sarah, con su dolor y su esperanza, se entrelazaba con el miedo y la desconfianza de los Patterson. Anna permanecía sentada frente a él, inmóvil, escuchando cómo dos voces enemistadas volvían a encontrarse bajo el mismo techo. A medida que los párrafos se sucedían, el aire de la sala parecía vibrar. Las maderas crujían, no como quejas, sino como un murmullo de atención. Era como si la casa misma estuviera inclinándose para escuchar. Esa noche no pudieron dormir.
El viento apenas soplaba afuera, pero dentro de la mansión, las sombras parecían moverse al compás de las palabras que aún resonaban en las paredes. Ana se sobresaltó varias veces, convencida de que veía figuras pasar por los pasillos. Michael no se apartaba de los papeles, copiaba frases en un cuaderno nuevo, como si necesitara que las voces del pasado se imprimieran también con su caligrafía. En un momento se levantó, tomó la linterna y le dijo a Ana que debían volver a la sala oculta detrás de la biblioteca. Ella lo siguió sin protestar, como si supiera que aquel paso era inevitable. La habitación secreta los recibió con el mismo aire detenido de siempre. El diario de Sarah estaba en la mesa, abierto por la mitad. Michael colocó a su lado el cuaderno donde había copiado extractos y comenzó a escribir de nuevo. Añadía su voz a las otras. Contaba cómo habían llegado a esa casa, cómo habían luchado contra la pobreza, cómo habían sentido el llamado de una sangre que no sabían que los unía a ese lugar. Ana se unió también, escribiendo en páginas sueltas lo que había visto y sentido, las voces que la habían perseguido en la noche, las visiones en los espejos, la música que aún resonaba en sus oídos. Cuando al fin dejaron de escribir, el silencio en la sala era distinto, no opresivo, sino lleno de expectación. Al salir, ambos notaron una leve transformación. Las vigas ya no parecían gemir con el mismo dolor. Las sombras no se aferraban tanto a los rincones. Al día siguiente, llevaron flores silvestres recogidas en el campo y las depositaron sobre la tumba de Sarah. Ana se inclinó y susurró un agradecimiento. Michael se quedó un largo rato con la cabeza inclinada, murmurando que había leído sus palabras, que no las olvidaría. Por primera vez desde su llegada, sintieron un destello de paz. Las semanas siguientes se convirtieron en un trabajo extenuante, pero ya no era un simple esfuerzo de supervivencia. Cada clavo que Michael clavaba en la madera, cada teja que recolocaba en el techo, cada ventana que restauraba, llevaba el sentido de un acto de memoria. Ana se dedicó al jardín, retirando las malezas, encontrando viejos senderos de piedra y bancos cubiertos de musgo. Con cada flor que volvía a crecer, con cada rincón recuperado, la mansión parecía soltar un suspiro. Los susurros nocturnos no desaparecieron, pero ya no eran amenazas. Eran presencias que acompañaban, como si manos invisibles se sumaran al trabajo. En el pueblo comenzaron a circular rumores de que la casa se estaba transformando. Al principio, la incredulidad dominaba las conversaciones, pero pronto algunos se acercaron a comprobarlo. Desde la verja vieron que las ventanas volvían a reflejar la luz del sol, que el tejado estaba en parte reparado, que el jardín se abría paso entre las ruinas. Unos pocos se atrevieron a hablar con ellos, ofreciéndoles consejos o materiales. El dueño de la ferretería les regaló herramientas usadas. Un vecino del campo les dio tablas que les sobraban, y hasta algunos jóvenes curiosos ofrecieron su ayuda por unas horas. Nadie cruzaba todavía el umbral, como si un respeto antiguo se lo impidiera, pero la hostilidad había desaparecido. Michael, desde el tejado en una de las últimas tardes de otoño, contempló los campos enrojecidos por el sol poniente. Vio el perfil del cripta bajo el roble y sintió que por primera vez no lo amenazaba, sino que lo sostenía. Esa tierra, esas piedras, esos nombres eran parte de él. Ana subió después con una jarra de agua, se sentó a su lado y miró el horizonte. «Ya no se siente maldito», dijo con voz suave. Michael asintió, con los ojos húmedos. «Nos eligió», respondió. Cuando por fin la casa estuvo lo bastante restaurada como para recibir visitas, Michael escribió a su familia. Les contó sobre Sarah, sobre las cartas, sobre la verdad escondida en aquellas paredes. Al principio respondieron con incredulidad, pero la curiosidad pudo más. Una tarde llegaron en varios coches, parientes que apenas conocía o con quienes había perdido contacto hacía años. Entraron en el vestíbulo y escucharon a Michael leer en voz alta fragmentos del diario de Sarah. Recorrieron el cementerio y se detuvieron frente a la tumba de la mujer, cuyo nombre habían escuchado en historias difusas de infancia. Muchos lloraron, otros lo abrazaron con fuerza y en el aire se instaló un respeto solemne. Esa noche encendieron lámparas en cada ventana de la mansión. Desde el exterior, la casa brillaba como un faro en medio de la oscuridad, con un resplandor cálido que derramaba luz sobre los campos. Dentro,
Las voces de la familia se mezclaban con las risas y los silencios cargados de emoción. Michael y Anna permanecieron juntos en un rincón del vestíbulo, mirándolo todo con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez la mansión no se les presentaba como una carga, sino como un hogar compartido. Un espacio donde el dolor del pasado podía transformarse en memoria viva. Más tarde, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en calma, Michael salió al porche. La noche estaba clara y las estrellas se reflejaban en los ventanales recién limpiados. Ya no eran ojos oscuros, sino espejos serenos. Se quedó allí largo rato, respirando hondo, con el corazón en paz. Susurró hacia la oscuridad. Los recordamos. Y en el silencio profundo, casi imperceptible, la mansión pareció responder con un respiro tranquilo, como un ser que por fin podía descansar. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Mira también nuestros otros videos llenos de secretos y misterios, y comparte este con tus amigos para que ellos también descubran lo que se oculta tras las paredes del pasado.